me llamo Lucía, tengo 57 años y desde hace más de un año vivo sola en una casa antigua a las afueras de la ciudad, en la que no hay nada especial salvo el silencio, que se ha convertido para mí en el mayor lujo después de muchos años de matrimonio. Donde la presencia diaria de alguien ya no significaba cercanía desde hacía tiempo. Compré la casa no porque soñara con una vida solitaria en una zona verde, sino más bien porque quería huir de todo lo que había dejado de ser mío, de los sonidos de una voz familiar que, con cada año, se volvía más incomprensible, y del papel que había desempeñado durante mucho tiempo, el de una esposa atenta, a la que dejaron de escuchar mucho antes del divorcio. En la nueva casa no traté de crear algo perfecto, me bastaba con que el techo no goteara, que la tetera funcionara, y que en el pasillo no hubiera objetos que recordaran una presencia que no había elegido. Las primeras semanas después de la mudanza me acostumbraba a cosas simples, a que nadie llegara tarde a casa, a que el timbre en la puerta fuera una excepción y no una costumbre diaria, y a que la mañana no comenzara con frases como ¿dónde está mi camisa?, sino con el silencio en el que se puede preparar café sin prisa. Una mañana, justo cuando me disponía a salir de casa, encendí al mismo tiempo la tostadora y la tetera, y de repente se cortó la luz en la cocina. Al principio pensé que simplemente había saltado el interruptor, pero cuando vi que el enchufe chispeaba y de él salía un olor a plástico derretido, me quedó claro que era algo más serio. Llamé a Valeria, mi hija. Contestó de inmediato, sin demasiada calidez, aunque tampoco con frialdad, con ese tono que suele usar cuando habla con alguien a quien quiere, pero mantiene a distancia, como si temiera que preguntas más íntimas exigieran respuestas más cercanas. Mamá, le diré a Julián que pase después del trabajo. Justo ayer me contó que en su obra tuvieron un problema con la instalación eléctrica, estuvo lidiando con eso varias horas, dijo, y comprendí de inmediato que no me dejaba opciones. Julián es su esposo. Mi yerno. Un hombre en quien rara vez pensaba, porque nuestra interacción siempre fue correcta, contenida, casi profesional. Nunca fue familiar, nunca trató de acercarse, y eso era cómodo, sin reproches, sin expectativas, sin verdadera presencia. No quería que viniera, no porque sintiera algo concreto, sino porque en mi espacio, que apenas había aprendido a llamar mío, aparecería un hombre con el que no me unía nada salvo un lazo familiar formal. Pero oponerme habría sido incorrecto. Hacia la tarde, estaba de pie junto a la ventana con una taza de té cuando vi un coche conocido. Julián bajó del auto despacio, como siempre, con esa calma que es o innata o demasiado bien ensayada, con una camiseta de trabajo azul oscuro, una caja de herramientas y una mochila. Buenas tardes, dijo cuando abrí la puerta, y en su voz no había ni calidez cortés ni frialdad, una entonación neutra, en la que aún quedaba algo no dicho. Pasa, te muestro lo que pasó, respondí brevemente, sin fingir alegría, pero tampoco dejándole motivos para sentirse no bienvenido. Fuimos a la cocina, le mostré el enchufe, se agachó y empezó a desmontar la carcasa de inmediato. Yo me mantuve cerca, conteniéndome, como si mi presencia fuera solo acompañamiento técnico. Aquí se siente acogedor, dijo de repente, sin dejar de trabajar. Lo miré, sin entender de inmediato qué le hizo pronunciar esa frase, pero algo en su silencio me pareció más sincero que las palabras mismas. Acogedor es cuando no necesitas fingir, respondí, como si hablara de la casa, aunque era mucho más sobre todo lo demás. Él levantó la vista hacia mí, y su mirada fue inesperadamente directa, no desafiante, no insistente, solo de esas que de pronto hacen que la habitación parezca demasiado pequeña. Se quemó una fase, dijo, pero ya la cambié. Se incorporó, se limpió las manos, apartó una silla, y pensé que con eso todo terminaría, pero no se apresuró a irse. Si hay algo más, lo reviso, dijo tranquilamente. Debajo del fregadero gotea algo, respondí sin pensar si era el momento adecuado ni si realmente era necesario. Julián volvió a inclinarse, comenzó a revisar algo, y yo en ese momento observaba sus manos. Precisas, cuidadosas, seguras, y sentí que dentro de mí surgía algo que no esperaba sentir en su presencia, curiosidad, pero no por lo que hacía, sino porque justo ahora eso dejó de parecerme indiferente. Pasaron unos minutos en silencio, pero en ese silencio no había frialdad, solo concentración. Y algo dentro de mí hizo clic, no ruidosamente, pero con certeza. Igual que entonces, en el enchufe, no fue coqueteo, ni una escena de una obra prohibida, ni una insinuación. Pero tampoco fue solo ayuda. Y yo, a diferencia de él, lo comprendí con claridad en ese momento. Después de su visita, no le conté a Valeria nada más allá de lo obvio.
que Julián había arreglado el enchufe y que todo funcionaba bien. Ella respondió con sequedad, sin preguntas de más, dijo simplemente, bien, y, como siempre que no quiere prolongar la conversación conmigo más de lo necesario, se apresuró a colgar. Yo no añadí nada. No quería mentir ni inventar explicaciones que ni siquiera yo tenía claras. Al día siguiente, mientras leía en la cocina, oí como un coche conocido se detenía lentamente frente a mi casa. Supe quién era antes de verlo. Julián volvió a estar vestido con ropa de trabajo, con la misma caja de herramientas en la mano, y parecía simplemente no haber tenido tiempo de cambiarse después del trabajo. Pero en su postura no había ni obligación ni la incomodidad típica de quien aparece por segunda vez sin ser invitado. Pensé que tal vez debajo del fregadero valía la pena revisar otra vez, dijo desde el umbral, y en su voz no había disculpa, solo una confianza tranquila de que el motivo era suficiente, incluso si no era del todo técnico. Me hice a un lado, sin decir palabra, simplemente le permití entrar. En la casa reinaba el mismo silencio que el día anterior, pero esta vez sonaba diferente, como fondo de algo que ya había comenzado, aunque no se hubiera nombrado. Trabajaba en silencio, concentrado, y sentí que lo observaba con más atención de la necesaria, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, con calma, sin prisas, sin gestos exagerados. Su espalda ligeramente encorvada bajo el fregadero, su mano maniobrando con destreza, y me sorprendí pensando que su cuerpo no se veía ajeno en ese espacio. Era demasiado como para un yerno al que conocía desde su lado correcto y formal, pero demasiado poco como para detener lo que ya empezaba a moverse dentro de mí. Cuando se incorporó, se secó las manos con un paño y me miró, ya no como el esposo de mi hija, sino como un hombre que mira a una mujer que tiene frente a él y no evita su mirada. Por primera vez, no supe si quería decir algo o si bastaba simplemente con permitirle quedarse unos minutos más. En su silencio había una pausa, pero no por desconcierto, más bien como para comprobar si yo realmente permitía que esta situación existiera. ¿Valeria trabaja mucho?, pregunté, no para abrir una conversación, sino porque fue lo primero que me vino a la mente y no sonaba forzado. Ahora están con un nuevo proyecto, respondió. Nos vemos tarde, cuando ya no hablamos. Dormimos, y por la mañana volvemos a salir. Es el ritmo que llevamos. Su voz era pareja, pero en ella había una sombra que no pasa desapercibida ni para los oídos más indiferentes. Eso no es un ritmo. Es un horario, dije en voz baja, sin reproche, con una franqueza que no se suele permitir cuando se habla de la familia de otro. No respondió, pero sus ojos volvieron a buscar los míos, y en ese contacto breve ya no quedaba el escudo que la gente suele usar cuando siente que el límite está cerca. ¿Puedo tomar un poco de agua?, preguntó, y le pasé un vaso. Dio un sorbo, lo dejó en el borde del fregadero y no se alejó. Ambos sabíamos que la conversación ya había ocurrido, no con palabras, sino con el simple hecho de que él había venido. Sin motivos que no pudieran inventarse y con aquellos que no necesitaban nombrarse. Cuando se fue, no lo acompañé hasta la puerta del jardín. Simplemente cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, con la sensación de que la casa, que hasta entonces había sido mi espacio de silencio, ya no volvería a ser igual. Pero no porque alguien más hubiese estado en ella, sino porque yo ya no podía habitarme del mismo modo desde ese momento en que la puerta se abrió por segunda vez. Después de esos encuentros, en los que todo parecía quedar sin ser dicho pero era comprendido sin una sola palabra, traté de volver a la versión anterior de mí misma, esa en la que cada movimiento tenía una función clara, y cada día estaba lleno de tareas domésticas, como piedras en los bolsillos que impiden elevarse del suelo. Limpiaba con esmero, ordenaba cosas, revisaba los estantes con medicamentos, incluso hervía toallas que nadie veía, todo para mantener la mente ocupada. Pero dentro de mí, y en ese lugar que durante años aguantó en silencio la pérdida de sí misma, empezó a moverse algo que ya no podía, ni quería, volver a silenciar. No le escribí. Y tampoco fantaseaba con lo que podría pasar. Pero la sensación permanecía, silenciosa, como el calor residual de unos dedos que no tocaron, pero estuvieron lo suficientemente cerca para que el cuerpo no lo olvidara. Uno puede pasar mucho tiempo manteniéndose dentro de los límites, aprendiendo a no reaccionar, a no responder, a no creer. Pero cuando algo se mueve en la base misma, ya ningún escudo cotidiano funciona. Ya no podía fingir que no había pasado nada.
No por él. Por mí, al tercer día encontré el manual de la cocina. El temporizador se había desconfigurado, parpadeando con símbolos extraños, y, en contra de mi costumbre, no quise ocuparme del problema. Podía hacerlo. Pero algo dentro de mí dijo con una claridad nueva: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y eso fue algo nuevo, permitirme no poder con todo. No porque me hubiese roto, sino porque ya no quería seguir viviendo en la imagen de una mujer que nunca pide ayuda. Sostuve el teléfono en las manos durante mucho rato, pesando cada palabra como si de ellas dependiera no el resultado, sino la imagen que él tendría de mí. Cuando finalmente lo llamé, aunque me incomodaba un poco seguir llamándolo por pequeños problemas, algo me decía que él tampoco lo lamentaba. Su voz sonó serena, casi seca. Si tienes tiempo, échale un vistazo a la cocina. El temporizador volvió a fallar. No consigo entenderlo. Su respuesta fue inmediata, incluso un poco demasiado rápida, como si ya esperara esa llamada, aunque no tuviera intención de hacerla él mismo, claro. Estoy ahí en 20 minutos, llegó sin uniforme, sin ropa de trabajo, sin herramientas. Con una camisa clara de mangas remangadas, cansado pero concentrado, cruzó el umbral como alguien que recuerda todo lo que ocurrió, pero no se permite nada de más. No le pregunté cómo estaba. Él no preguntó por qué no había llamado a un técnico. En nuestro silencio ya no había incomodidad, se había convertido en algo nuevo, denso, como ese momento suspendido entre dos acciones que se prolonga a propósito, porque justo ahí ocurre lo más importante. Este botón. ¿Dices? Se inclinó hacia el panel, extendiendo la mano para mostrarme. Sí, bloquea todo. Lo presiono, pero luego sigue actuando por su cuenta, respondí acercándome, y en mi voz no había interés doméstico, solo un pedido silencioso. Quédate un poco. Estábamos muy cerca, hombro con hombro. Sentí cómo crecía la tensión, no por deseo, sino por la presencia, esa que cuesta sostener cuando has estado sola mucho tiempo. Él me mostró cómo presionar, lento, con atención, y luego dejó los dedos cerca, como si no quisiera retirar completamente la mano. Y aunque no pasó nada, mi cuerpo ya había respondido, no con palabras ni movimientos, sino con ese sí interno, abierto, que no necesita ser dicho en voz alta. Cuando se fue, no lo acompañé hasta la verja. Me quedé en la cocina, sola, con una estufa que ahora funcionaba otra vez y con el termo que él había dejado por descuido sobre la mesa. No lo guardé de inmediato. No por sentimentalismo, sino porque ese objeto se había convertido en testigo de algo más importante que un gesto, de mi disposición a no ser correcta, a no ser fuerte, a no ser cómoda, sino simplemente a ser, aquí, ahora, en un cuerpo que volvía a aprender a responder. No sabía si él regresaría. Y no inventaba escenarios. Por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando, estaba en mí. Por primera vez no huía. Y eso ya bastaba para que todo a mi alrededor dejara de ser como antes. A la mañana siguiente desperté no por el despertador ni por el ruido de la calle, sino porque mi cuerpo, desde la noche anterior, seguía esperando una explicación. No externa, no de él, sino de mí misma. Cuando no planeas nada más allá del silencio, cuando te enseñas durante años a no esperar, a no permitirte ampliar tus propios bordes, incluso una mirada que antes habrías tomado como mera cortesía adquiere de pronto un peso difícil de sostener. Estaba sentada en la cocina, mirando la silla donde él se había sentado la noche anterior mientras explicaba todo en silencio, y me descubrí pensando que no sentía culpa, ni miedo, ni ganas de corregir nada, sino una sensibilidad aguda, casi física, hacia el hecho de que algo dentro de mí ya se estaba moviendo, aunque todavía no tuviera nombre. Valeria llamó cerca del mediodía. Su voz sonaba igual que siempre, con ese mismo control tenso que usaba cada vez que quería parecer equilibrada y tranquila, aunque yo sabía, si llamaba sin motivo, era porque un motivo existía, solo que aún no lo había formulado. Me preguntó si todo estaba bien, cómo iba la cocina tras la reparación, si necesitaba algo más, y cada frase suya sonaba demasiado cautelosa, como si no estuviera comprobando el estado de la instalación eléctrica, sino el de mi sinceridad. Todo bien, le dije. Julián vino otra vez. Me ayudó con la cocina. Después de esas palabras, su silencio duró un poco más de lo normal. No fue dramático, pero sí perceptible, lo suficiente para que yo comprendiera que algo había captado.
Él no lo mencionó, respondió al fin, pero sabía que había estado allí. ¿Sabes? Tiene esa expresión en la cara cuando dice solo la mitad de la verdad. Ese momento me hizo enderezar la espalda, como ante una pregunta inesperada para la que no se tiene una respuesta preparada. Le pedí que viniera. No se negó y no explicó nada, dije, manteniendo mi voz en un ritmo habitual. Valeria no se enfadó, no me acusó, no insinuó nada, solo dejó una pausa, en la que por primera vez en muchos años sentí que entre nosotras no había la habitual irritación por el malentendido, sino una grieta real, en la que ambas ya habíamos perdido algo antes siquiera de admitirlo. No sé qué pasa, mamá, pero siento que ya no eres la misma de hace unas semanas. Y eso me cuesta, dijo en voz baja. Me quedé callada, sin apartar la mirada de la ventana de la cocina, donde el sol iluminaba el borde de la taza de la que él había bebido 2 días antes, y que aún seguía allí, aunque cada mañana limpiaba la mesa. Yo tampoco sé qué hacer con esto, dije al fin. Pero sé que no quiero volver a esconderme de mí misma, incluso si eso significa perder algo más. Valeria no respondió. Simplemente colgó, sin despedirse, pero sin cortar bruscamente. Y en esa ausencia de cierre hubo más verdad que en todas nuestras conversaciones anteriores, en las que durante años intentamos permanecer dentro de los márgenes. Esa noche me senté en la terraza, observando cómo oscurecía el cielo, cómo se encendían las luces en el patio de los vecinos, y como en mi casa, donde hasta hace poco reinaba una estabilidad conocida, empezaba a gestarse una forma completamente nueva de tensión, no externa, sino interna, como ese momento exacto en el que entiendes que aún puedes elegir. Pero elegir no siempre es entre dos personas. A veces, se elige entre la que eres ahora y la que has sido durante años para todos los demás. La noche siguiente, cuando el día ya comenzaba a declinar, doblaba ropa limpia para guardarla en el armario, intentando sostener pensamientos tranquilos, pero esa sensación invisible de espera volvió a aparecer. No miraba el reloj, no tenía prevista ninguna visita, pero mi corazón se aceleró justo en el momento en que el sonido familiar de unos pasos en la puerta resonó con una exactitud que parecía haber sincronizado con mi propio ritmo interno. No abrí de inmediato, quise terminar lo que estaba haciendo, como si los gestos cotidianos pudieran darme una ilusión de control sobre algo que empezaba a desbordarse. Julián estaba ahí, sin herramientas, con una camiseta común y un termo en la mano, como un hombre que simplemente decidió pasar un momento, sin excusas, sin un motivo declarado. Su mirada era serena, un poco cansada, pero no vacilante. En su voz no había rastro de disculpa ni de explicación cuando dijo, pasaba por aquí. Pensé que tal vez había algo que revisar. No se ha roto nada, pero puedo hacer café, respondí, sin intentar justificar su presencia, y me aparté para dejarle entrar. Nos sentamos en la cocina y ninguno de los dos se apresuró a empezar una conversación. En su silencio había algo nuevo, perceptiblemente cálido pero también contenido, como si quisiera comprobar si yo también sentía ese cambio. Preparaba el café sintiendo como la tensión en el aire se volvía más espesa, pero no era la tensión de huida, sino la que atrae, la que te obliga a mirar con más atención cada movimiento. ¿Sabes? Cuando uno llega sin motivo, eso significa que simplemente quiere estar aquí, dijo mientras giraba suavemente la tapa del termo. Sus palabras no eran al azar, parecía que llevaban tiempo esperando salir, pero ahora sonaban casi tranquilas. Cuando alguien viene a mi casa, siempre es un acontecimiento, respondí sin apartar la mirada. En esa frase simple no había ningún juego, solo un hecho. Mi casa no era un lugar al que alguien viniera solo a estar. Él me miró con atención, como si comparara mis reacciones con algo que llevaba dentro, algo invisible para los demás. No eres como dicen que eres, dijo después de una breve pausa. ¿Y cómo dicen que soy? Pregunté, aunque podía imaginar la respuesta. Dicen que eres cerrada, que mantienes a todos a distancia. Su voz no tenía reproche, era más una constatación que una opinión. Sonreí, pero sin ironía. No con todos, respondí. En voz baja, pero con seguridad. Sus ojos se hicieron aún más profundos por un instante, y entendí que esa conversación ya no necesitaba más palabras. Nos quedamos allí, simplemente mirándonos, y el silencio no era un muro, se volvió testigo de que algo había comenzado entre nosotros, incluso si ninguno lo nombraba en voz alta. Cuando se levantó, no le pregunté si volvería. Él no hizo promesas, pero yo ya sabía que esa línea que ambos habíamos sentido no desaparecería solo porque decidiéramos ignorarla. Ya no hablábamos de sus visitas. Ocurrían como si se hubieran convertido en una nueva costumbre,
aunque jamás se acordaron ni se planearon. Él llegaba tarde, cuando el crepúsculo ya había borrado los límites entre los días laborables y los fines de semana, entre lo correcto y lo permitido, y yo lo recibía cada vez con la misma calma, sin invitarlo, pero tampoco con sorpresa, como si en nuestro silencio ya hubiese nacido un acuerdo tácito, sellado no con palabras, sino con el simple hecho de repetirse. No buscábamos pretextos, no inventábamos razones por las que él estaba allí, ni porque yo no hacía preguntas. Todo lo que ocurría entre nosotros se desarrollaba con lentitud, con esa precisión que no proviene de la pasión, sino de un acuerdo interior. Su mano tocaba la mía no para iniciar algo contundente, sino para dejar una huella que no se borraría, incluso si ambos decidiéramos parar una noche, cuando se quedó más tiempo de lo habitual. Estábamos sentados en el sofá de mi habitación, y la conversación, que había comenzado hablando de una lámpara nueva, se deslizó lentamente hacia algo más profundo. Aquí se está cómodo, dijo, pasando los dedos por el borde de un cojín. Es porque aquí no se puede entrar con mentiras, respondí, sin girar la cabeza, y en mi voz no había dureza, solo claridad. Él se inclinó más cerca, no de golpe, sino como si fuera la única acción natural en ese instante. Y cuando sus labios tocaron los míos, no hubo una explosión en mi cuerpo, en cambio, surgió un estado de aceptación serena, como si el silencio finalmente hubiera encontrado su forma. No fue un primer beso de historia juvenil, donde el corazón late con violencia. Fue un beso entre dos personas que hace mucho perdieron el derecho a lo nuevo, pero aún así se permitieron otro comienzo. No teníamos prisa. Todo ocurría con una delicadeza tal, como si él no solo hiciera lo que deseaba, sino que intentara sostener las sombras que mi piel arrastraba de tantos años en los que no me veían. Mis manos no temblaban, no sentía culpa, solo una vibración constante y segura. Esta acción no es un error, simplemente no tiene permiso externo. Esa noche se quedó. No como un amante que escapa al amanecer, ni como un huésped que se despierta pidiendo perdón. Se quedó acostado a mi lado, con los ojos abiertos, y yo no le pregunté en qué pensaba. Me bastaba con saber que no callaba por defensa, sino porque el silencio era la única forma honesta de estar aquí. Por la mañana se vistió lentamente, como quien no quiere perder ni un segundo de más, aunque ambos sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. No sé qué hacer con esto, dijo, ya de pie junto a la puerta. Yo tampoco, respondí. Pero ya es tarde para fingir que no ocurrió. No acordamos cuándo volveríamos a vernos. No intercambiamos promesas, no pusimos condiciones. Pero en el aire quedó el eco de algo que no se desvanece, incluso cuando la puerta se cierra. Y. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí ni culpable ni excluida de la vida. Simplemente me sentía viva, desde aquella mañana en que se fue después de una noche que borró por completo las fronteras entre él, se puede, y él, nunca. Se debe, dejé de intentar ponerle nombre a lo que había ocurrido. No era un romance, ni una traición en el sentido clásico, porque ninguno de los dos intentó ocultar huellas, simplemente no las dejamos demasiado marcadas, no dejamos testigos, y ni siquiera entre nosotros pusimos etiquetas. Esos momentos quedaron en mí no como un secreto, sino como un recuerdo que no necesita ser confirmado. No esperaba su llamada, porque sabía que no la habría. No por miedo, ni por vergüenza, sino porque lo que ocurrió entre nosotros pertenecía a un espacio donde no funcionan la logística, los acuerdos ni los planes para él, después. No fue una historia con futuro, fue una historia de presencia. Que solo nace cuando ambos dejan de fingir. Valeria no llamó en varios días, y yo tampoco inicié contacto. Sabía que ella había sentido algo, no detalles, pero sí un movimiento, un saber intuitivo que siempre existe entre madre e hija, incluso cuando llevan años atrapadas en roles que ya no les sirven. No buscaba su mirada, no pedía permiso. No me preparaba para dar explicaciones, porque por primera vez en mi vida no sentía que debía justificar mi cuerpo ni mi derecho a elegir. Una de esas tardes fue particularmente cálida, fuera de temporada. Estaba sentada en la terraza, con los pies descalzos, el plaid inútil sobre las piernas, y me pareció que hasta el cielo se había permitido relajarse un poco. En el aire no había señales, ninguna insinuación, ninguna promesa, pero de pronto sentí que él estaba cerca. No físicamente, no detrás de la puerta ni por el camino, sino como una sombra silenciosa de alguien que ha dejado en ti algo que ya no puedes guardar en una caja con las demás cosas. No volvió. Y yo no escribí, no esperé, no dejé rastros de mí para que regresara. Pero cada vez que tocaba la taza de la que había bebido,
cuando colocaba en el estante la toalla que él había sostenido, o cuando atrapaba mi reflejo en el espejo y veía algo nuevo en mis propios ojos. Sabía que una parte de él seguía aquí. Lo más aterrador no fue que él fuera mi yerno. Lo más aterrador fue reconocer que yo había deseado esa presencia. No por accidente, no por debilidad, no por soledad. La deseaba porque me hizo sentir viva en un cuerpo que durante años había conservado solo como envoltorio de funciones. Y desde ese momento, ya no podía volver a ser la mujer que era antes para el mundo, cómoda, contenida, silenciosa. Valeria apareció sin avisar, unos días después, cuando el sol aún no se ocultaba y el aire era demasiado tranquilo como para no anunciar tormenta. Estaba en la puerta con esa resolución que no se pronuncia en voz alta. ¿Vamos a hablar? Preguntó directamente. Si estás dispuesta a no solo escuchar, respondí, y nos sentamos en silencio en la mesa. Que aún conservaba el calor del último café, no sabía por dónde empezar. Pero por primera vez en todos mis años como madre, estaba lista para hablar con ella como una mujer frente a otra mujer, no como madre frente a hija, ni como culpable ante una jueza. Ya no me escondía. Y en esa apertura, que antes me aterraba hasta la parálisis, por fin sentí que estaba viva, no correcta, no conveniente, no aprobada. Pero viva de verdad. Al principio, nos sentamos en silencio, y aquella mesa entre nosotras no era solo una superficie de madera, sino algo mucho más pesado, todos los años de verdades no dichas, de medias bromas que ocultaban rencores, y de gratitudes nunca pronunciadas. Sus dedos jugueteaban con el borde de una servilleta, y aunque trataba de mantener la firmeza en la mirada, yo veía como todo dentro de ella temblaba, como su habitual control se quebraba mientras al fin empezaba a hablar. Sé que pasó algo entre ustedes. Y no porque él lo haya dicho. No dijo nada. Pero yo te conozco. Y me conozco a mí. Guardé silencio, no porque temiera responder, sino porque en ese instante no cabía ni una afirmación ni una negación, no porque quisiera esquivar la responsabilidad, sino porque cualquier sí o no habría sido falso en su simplificación. Porque la verdad de esta historia no está en la superficie de las palabras, sino en un lugar mucho más profundo, donde las fórmulas ya no funcionan. No quiero saber cuándo, ni cómo, ni cuántas veces, ni por qué, dijo, deteniendo el movimiento de sus dedos, porque eso no cambiará nada. Pero quiero entender en quién te convertiste para permitirte esto. Y en quién se convirtió él, si fue capaz de hacerlo con nosotras dos. Suspiré, largo, no para provocar efecto, sino para hacer espacio en mis pulmones. Así era más fácil no huir de su mirada. No sé en quién me convertí. Solo sé que dejé de ser quien era. Y tal vez por eso sucedió. Yo no lo busqué, no lo pensaba como tu futuro ni como un riesgo. Simplemente lo miré, y en un momento vi que yo todavía existía. Como mujer. No como madre, no como fondo, no como una voz al otro lado del teléfono. Valeria apartó la mirada, como si lo que acababa de escuchar no la ofendiera, sino le abriera algo que no estaba lista para enfrentar. Tragó aire, apoyó las manos sobre las rodillas, se recompuso, y ya no como hija, sino como una mujer adulta agotada de los reproches, dijo, ¿de verdad estuviste bien con él? ¿O solo fuiste cómoda cuando él se sintió solo? Esa pregunta dolía, porque no era emocional, era precisa, tal vez ambas cosas. No me estoy justificando. Y no lo estoy defendiendo. Sé lo que él hizo, y sé lo que hice yo. Pero también sé que por primera vez en muchos años no viví según expectativas ajenas. No pedí amor. No pedí reconocimiento. No pedí nada. Y él no me prometió nada. Solo fuimos, una tarde, una noche, una presencia. Y fue real. Aunque fuera incorrecto, Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos estaban secos, pero en ellos se movía algo mucho más profundo que las lágrimas, algo que se rompe, pero no se desmorona, algo que oprime el corazón, pero no lo destroza. No me duele que él me haya traicionado. Me duele que lo hicieras tú. Porque tú eras el lugar donde yo debía sentirme a salvo. Cerré los ojos un instante, porque cada palabra suya me atravesaba con una exactitud más punzante que cualquier acusación, lo sé. Y no me avergüenzo de mí como mujer. Pero me duele por ti, como hija. No puedo deshacer lo que pasó. Pero puedo estar contigo ahora, con sinceridad,
sin envolver esto en una falsa moralidad. Tomé una decisión. Tal vez por primera vez en mi vida, no como madre, no como ama de casa, no como quien elige el mal menor. Tomé la decisión de estar en mí. Valeria se levantó, caminó por la habitación, tocó la estantería con libros que una vez me ayudó a organizar. No dijo nada durante un buen rato. Y cuando se acercó a la puerta, no le pregunté si volvería. Sabía que esa conversación no había terminado. Simplemente había echado raíces. Y algún día de allí crecerá algo, tal vez distancia. Tal vez una nueva cercanía. Pero sin duda, no el silencio. Pasaron varios días después de la conversación con Valeria, y mi casa se volvió un poco más pesada, no por las palabras que se dijeron, sino por el silencio que quedó tras ellas. Ya no era aquel silencio pacífico que antes tanto valoraba, ese alivio frente a voces ajenas, ese espacio propio. Era algo mucho más denso, como un aire espeso en el que cada pensamiento arrastraba decenas de otros, como una cadena frágil que termina rompiéndose justo donde nadie espera. Ya no hojeaba libros antiguos, no ponía música, no preparaba té. Por placer, todos esos hábitos que antes me mantenían a flote de repente dejaron de tener sentido, como si ya no me pertenecieran. Pasaba largos ratos mirando una fotografía de Valeria, aquella en la que tenía 16 años, con una camiseta blanca y el pelo mojado después de nadar, sonriendo no a mí, sino a alguien fuera del encuadre. Yo tenía la cámara en ese momento, lo recuerdo bien, y ella aún era una niña sin reservas, espontánea, abierta, liviana. Entre esa adolescente y la mujer que salió de mi casa días atrás con los ojos llenos de amargura, hay un abismo. Que no cavaron solo los años, sino también el silencio que ambas cultivamos con tanto esmero para no herirnos con verdades. Ya era de noche, el cielo comenzaba a oscurecer cuando recibí un mensaje. El número no estaba guardado, pero reconocí el estilo al instante, frases cortas, sin saludos, puntuación correcta, sin adornos emocionales, no voy a volver. Pero gracias. Me quedé mirando esas 4 palabras largo rato, sin entender. Al principio, ¿cuál dolía más? ¿Que no volvería? ¿O qué me daba las gracias? Porque la gratitud tiene algo definitivo, suena a punto final, uno que no se ve hasta que se lee entre líneas. Y entendí que ni él ni yo podíamos deshacer lo ocurrido. Ambos lo llevaríamos con nosotros, no como algo de lo que enorgullecerse, sino como una parte nuestra que no puede estirparse sin perder algo aún más grande. No le respondí. No por orgullo, ni por enojo, sino porque en mí ya no quedaba nada que desear a continuación. Todo lo que tenía que suceder, ya había sucedido. Todo lo que tenía que arder, ya era ceniza dentro de mí. Todo lo que debía doler, seguía doliendo, pero ya sin esa agudeza inicial que golpea el pecho los primeros días, cuando lo perdido y lo prohibido se enredan sin remedio. Salí al jardín, descalza, sin abrigo, porque las noches aún conservaban algo de calor. El cielo estaba oscuro, pero no negro, lo llenaba una luz difusa, como la intuición de que algo más vendrá, aunque no sepas qué. Toqué los pasamanos, aún marcados por el roce de sus manos, y supe, esta historia no es sobre él. Ni siquiera sobre Valeria. Esta historia es sobre mí. Sobre una mujer que vivió mucho tiempo para los demás, que se diluyó durante décadas en roles ajenos, y que un día, no por debilidad, no por desesperación, sino por autenticidad, se atrevió a permitirse ser, y aunque eso me cueste la relación con mi hija, la calma frente al espejo o la confianza en mí misma, no me arrepiento. Porque hay cosas que no se pueden devolver sin perderse por completo. Y yo elegí no volver atrás. Pasaron algunos días desde aquella última noche, cuando la puerta se cerró detrás de él definitivamente, dejando no un vacío, sino una especie de silencio complejo y con múltiples capas, que no podía describirse como frío ni como tranquilizador. Me despertaba por las mañanas no porque algo me llamara o me obligara a levantarme, sino porque mi cuerpo ya se había acostumbrado a ese ritmo: levantarme, preparar té, abrazarme con gestos que hacía tiempo se habían convertido en rituales de supervivencia. En la casa no había cambiado nada, todo seguía en su lugar, nada nuevo se había roto, incluso las viejas grietas en el revoque parecían familiares, casi queridas. Como cicatrices que ya no duelen pero recuerdan que sigues viva. No esperaba llamadas, no buscaba señales, no releía mensajes antiguos, porque ya sabía con certeza, lo que ocurrió no fue un error ni una traición en el sentido cotidiano, sino algo mucho más profundo y complejo,
Un encuentro entre dos soledades que se atrevieron a cruzar la línea de lo prohibido, no por placer ni por juego, sino porque ya no podían seguir viviendo bajo el vacío interior. Julián no escribió, Valeria tampoco, y ese silencio, aunque no era liviano, ya no me tenía en tensión, porque yo había hecho mi elección, no justificarme, no explicarme, no intentar convencer a nadie de que mis actos tuvieran lógica. Oh, perdón, por la noche, me senté en la cocina, en mi silla de siempre, me serví té y me permití recordar no el momento en que él me tocó la mano, ni su mirada, ni el olor de su ropa, sino la sensación que dejó tras de sí y no euforia. No tristeza, sino una especie de asombro. Aún soy capaz de responder, de abrirme, de arriesgarme, incluso después de años de cautela y deseos silenciados. No idealizaba lo que pasó, no lo decoraba, no lo justificaba, simplemente sabía que, en ese instante, fui yo. Sin filtros, sin defensa, sin roles. Y eso fue aterrador, doloroso, pero también real. No sabía qué sería de Valeria, sí. Algún día podría perdonarme, si entendería que esta historia nunca fue una traición a su confianza, sino un regreso mío hacia mí misma, hacia esa parte que perdí en el matrimonio, en los deberes, en la adaptación constante a las expectativas ajenas. Pero estaba preparada para su rabia, para su silencio, para cualquier reacción, porque ya no quería seguir viviendo como si no existiera, como si solo fuera una función, siempre correcta y predecible, esta casa, con su techo viejo, sus puertas que crujen y el enchufe que una vez falló, dejó de ser solo un refugio temporal, se convirtió en el lugar donde me permití volver a ser imperfecta, inacabada, emocional, viva. Y aunque nadie más vuelva a tocar mi puerta, ya no me sentiré vacía, porque lo más importante que regresó después de todo, fui yo misma. La tarde avanzaba, no exactamente cálida, tampoco del todo fría, ese tipo de luz en que el sol se pone sin apuro, como si quisiera quedarse un poco más, pero ya no tuviera derecho. Yo estaba de pie junto a la ventana, sin mirar nada en particular, simplemente dejando que mis ojos descansaran en lo conocido, el jardín que planté aún con mi exmarido, el sendero por donde ya nadie camina, y la pared cubierta de hiedra que ha crecido tanto que ya oculta incluso el moho. Todo a mi alrededor seguía igual de reconocible, y justo eso era lo más doloroso, que nada delataba que dentro de mí todo había cambiado. Por supuesto, funcionaba. Me levantaba, comía, hacía cosas con las manos, preparaba café, incluso respondía correos que no requerían emociones. Pero cada gesto iba acompañado de una sensación de fondo, como si llevara algo invisible, no una carga, sino algo menos evidente. Tal vez eso era el verdadero castigo, no el dolor, no las lágrimas, sino esa presencia silenciosa y constante de lo hecho, que no se desvanece con el tiempo, sino que se hunde más hondo. Valeria seguía sin hablarme. No sabía si leía mis mensajes o los borraba sin abrir. No escribía nada importante, porque ya no sabía que podía considerarse importante. ¿Su cumpleaños? ¿Alguna noticia? ¿El clima? Quería preguntarle cómo dormía. Si se despertaba por las noches. Si aún hablaba con Julián. Pero todas esas preguntas se quedaron en mí, y cuanto más tiempo pasaban allí, más comprendía. Su silencio no era venganza. Era una forma de mantener la distancia necesaria para que todo no se derrumbara del todo. No habían pasado solo unas semanas, había pasado eso que los psicólogos seguramente llamarían etapa de integración. Pero yo no pensaba en términos de fases. Todo era mucho más banal. Pasó el tiempo, y el dolor no desapareció. Solo se volvió fondo. Dejé de justificarme ante mí misma. Dejé de buscar palabras que hicieran esta historia menos sucia. Simplemente reconocí, herí a mi hija. No fue solo una falta moral, fue una acción que abrió una grieta. Y por más veces que me repitiera que no lo planeé, que simplemente ocurrió, sabía que eso también era un autoengaño. Nada ocurre, simplemente. Permitimos algo, no en conjunto, sino primero dentro de nosotros. Avanzamos hacia el borde paso a paso, justificando cada movimiento, hasta que un día descubrimos que ya no hay regreso. No fui una excepción. Yo también crucé el límite. Y ahora vivía no con culpa como tal, sino con la certeza de que no hay modo de arreglarlo. Sobre Julián, pensaba de forma distinta. No lo odiaba, no lo idealizaba. Su imagen se había suavizado en mi memoria, como los objetos que quedan bajo la lluvia, conservan la forma,
pero pierden nitidez. Él no fue ni héroe ni villano. Fue una persona que se permitió lo mismo que yo. Y, como yo, desapareció, no huyó, simplemente se desvaneció. Como lo hacen quienes no quieren tocar. Más el dolor compartido, no fui víctima. Ni vencedora. Fui participante. Esa es la posición más incómoda. Porque no puedes escudarte en definiciones simples. Ni siquiera decirte, lo haría distinto. Porque si hubieras podido, lo habrías hecho. Pero no lo hiciste, y aún así, a pesar de todo, no me arrepentí de haber sido esa mujer en ese momento. El dolor no venía del pecado, ni de haber roto lo establecido, sino de saber que para volver a sentirme viva, tuve que herir a quienes amaba. Y eso es lo más difícil, pero ahora sabía, no todo dolor tiene sentido. Y no toda acción tiene justificación. Pero a veces lo vivido, incluso lo sucio, incluso lo imperdonable, es el único punto desde donde se puede empezar a mirarse con honestidad. No como buena o mala persona, sino como alguien que, por fin, ya no se miente sobre lo que siente.